estás? Martín, un ¿Todo gusto. bien? Todo bien. Me alegro. Por recorrer esta Dale. bonita institución. Vamos. Hice el primer año en donde era el liceo anterior a este. Ah, ¿y eso dónde era? Donde es ahora la calle, viene a ser Boulevard Artigas y Azuaga. Ajá. Donde es ahora lo de Jessica, que le decimos normalmente. Ahí está. Y la panadería, toda esa Centro, esquina. ahí. El centro del centro. Toda de- esa ahí esquina va. era el liceo, que le decimos nosotros liceo viejo, pero no fue ahí el principio del liceo. Fue en una, pero de eso no conozco yo. Ah, Fue está. una casa de familia, o en una o dos casas de familia. ¿Las calificaciones eran del 1 Al 12. ¿Al 12? Ah, bien. Del 0 al 12. Del 0. Oh. Pero ya para sacarte un 0, El deficiente. No era muy... muy difícil. Sobre todo con las cosas de disciplina, no eran muy estrictos para el 0, lo ponían enseguida. ¿Qué? Ay, mira, acá cerraron. Acá Sí. era la cantina. Sí. Toda esta parte que está hecha de madera era la cantina. La cantina. Donde se podía tomar el café, la Coca-Cola, todo ese tipo de cosas. Y hacíamos la parte de recreo. Porque Ah, nosotros, no sé después de ustedes, pero nosotros seguíamos manejando con la clase de 45 y el recreo de 5 de 10 Sí, sí, sí. y uno en el medio un poquito más grande. Hoy en día nosotros tenemos un ida y vuelta con el profe muy grande, si estudiás, ¿no? Claro, un ida y vuelta, el profe deja participar mucho a los alumnos, y bueno, y ahí obviamente sacarán, no sé cómo era ahí En mi época era, fíjate que tenía una nota eso, el que se decía levantar la mano, lo que pasa es que para participar tenías que levantar la mano. Ah, está, pero... Y el profe te daba la palabra y eso llevaba una nota importante. El famoso oral, ¿no? Claro, muy participativo o muy poco participativo. ¿Cómo anda? Bien, ¿y vos? ¿Qué estás haciendo acá? Estoy haciendo el liceo. Ay, qué de divino. nocturno, Ay, de qué noche, bueno. quinto. ¿Vos también viniste al liceo acá? Sí, vine acá. Qué bueno. Hace muchos años ya. Sí. ¿Y cómo era el tema del uniforme y eso? ¿Te acordás? Ah, sí, teníamos que usar uniforme. Era estricto, se exigía. El uniforme de primero a tercer año era una jumper azul, las chicas, y los varones el pantalón azul, con camisa blanca, recuerdo corbata roja. Luego en cuarto año cambiábamos, pollera gris, camisa blanca y corbata bordó. Incluso si alguien no podía venir con el uniforme tenía que explicar por qué. Porque Sí, era muy estricto el uso del uniforme. Qué bueno. ¿Y el tema de los horarios y eso? Había puntualidad, tenía que ser puntual. Sí, se exigía la puntualidad, sí, al entrar a los salones. A la hora de entrada. Sí, se exigía mucho. Y bueno, nos ponían la falta si entrábamos. Sí. Sí. Igual nos teníamos que quedar en el salón. Aquel era un salón para ciencias, lo usábamos. Acá era el salón de dibujo, que incluso tenía unas mesas especiales de madera y así inclinadas. Claro, Entonces ahí para apoyábamos, sí, ahí trabajamos, apoyábamos el papel, Mirá qué bueno. las hojas. ¿Esto funcionaba cuando tú venías? Sí, ahí eran los vestuarios y los baños, las duchas. Ajá. Ahí después de educación física nos duchábamos. Había una caldera, un señor vivía ahí en una de esas habitaciones y ese señor se encargaba de prender la caldera, era leña. Ah, sí. Y a cada uno nos correspondía cuando comenzaba el año traer un trozo de leña. Ajá, un poquito. Sí. Traíamos cada alumno y bueno, y eso era lo que había para calentar las duchas. Ajá. Nos íbamos ya bañaditos de acá. Bañaditos, pronto. Sí, sí. Me parecía tan grande
la pista acá. ¿Habían actos patrióticos en los que participaba el liceo? Sí. Los actos se cumplían, había música en vivo, se tocaba el piano con los pianistas que habían en su momento, el coro participábamos del acto acá, pero también lo que se hacía era la parte de desfile, también siempre correctamente uniformados, estábamos todos, ¿no? Y se hacía el desfile también, tratábamos de participar. Quizás hoy no se dé esa participación tan masiva así, pero se daban sí los actos. Claro, porque antes participaban todos los grupos del liceo. Sí, o en su amplia mayoría, conformado con la mayor cantidad de alumnos posible, sí. Y en esa época, ¿qué comodidades tenían? Bien, no teníamos los recursos que han habido ahora, que por ejemplo son los aires, ¿no? Pero en sí teníamos para la parte de calefacción, había calefactores, teníamos para la parte de cuando había calor también, teníamos los ventiladores de techo. Eso ya se fueron. Sí, bueno, los cambiaron quizás. Me acuerdo como anecdótico los comunicadores, los intercomunicadores que estaban. Ay, mira, nosotros no perdimos esa época. Claro, ustedes tienen la parte de la tecnología, nosotros teníamos esa tecnología que era de avanzada, ¿no? En su momento. Se comunicaban los docentes con la dirección, por intermedio de ellos estaba muy bueno. Eso no lo perdimos nosotros, ¿No? porque no hay. Claro. Hoy en día hay un timbre eléctrico, se podría decir, que ya es fijo, que suena y es matador. Claro. No, nosotros teníamos la campana. Ay, esa era timbre, linda. Sí, un timbre con sonido natural. Sí, no, hoy en día es nefasta lo que es el timbre. Lindo recuerdo. Nosotros somos la generación 82 y seguimos firmes porque fue una época muy linda de nuestra adolescencia, ¿no? Ni que hablar. Adriana, y en esa época había los sábados también, ¿no? Sí, teníamos los sábados. Sí. Sábado era siempre para el área artística. Teníamos música, los talleres, que en mi caso tuve corte y confección. Los varones tenían carpintería y me parece que era cuero. Ay, Adriana, qué linda. Claro, esta es la insignia de aquella época. Sí, hubo una anterior, más simple, y esta me acuerdo que fue un concurso que hicieron cuando yo venía, en la misma época que yo venía al liceo, que la hizo Enzo Stitch. Otra cosa que recuerdo, Claudia, aunque vos no creas, es el torneo del saber. Por Dios, cómo nos hacían estudiar. Y nos preparaban, impresionante. Pero era un torneo dentro de las clases del liceo. Que se hacía afuera, Claro, se hacía, por ejemplo, en un club. El último que yo recuerdo era... En el gimnasio. No, fue en el deportivo. El último que me acuerdo, Ajá. que era, Qué habían lindo. hinchadas y gradas, toda una arenga preciosa. Esos son los salones de afuera y estaban así. No tenían las fachadas así, no tenían rejas, Bien. eran más libres. ¿Y baños habían afuera o adentro o en los dos lados? No, allá adentro, estaban Solo los de adentro, eran los baños que había. Uno de este lado era para las chicas y de aquel otro lado de la galería estaba al lado de los varones. Pero salías al baño en caso de extrema urgencia y Eso te iba necesidad. a preguntar, porque ¿cuál era la No. calefacción? ¿Cómo era, por ejemplo, en invierno? No, calefacción, que yo recuerdo en aquella época no había. No recuerdo haber tenido calefacción. Creo que las temperaturas no eran como las de antes también, me parece. Bien. ¿Ves? Sí, no se hacían murales tan grandes, pero sí se pintaban siempre algunos muros. ¿Se pintaba? Sí. ¿Sí? Muy poco ¿Que porque en no nos jornadas, dejaban. en Sí, a jornadas veces específicas con las profesores de dibujo. Está igualito, eso está igual. Las ventanas esas que si te agarraban un dedo te quedabas sin dedo. O sea que el edificio está igual, la parte Igual. que era. Sí. ¿En esa es época? lo que es el anexo de Y los lo- contenedores. Ahí va. Después Y la está todo parte igual. nueva. Ajá. Después lo que era está igual con Ahí las era, ventanitas de ahí era correr. el salón de dibujo, el 1. Y tenía los bancos inclinados. Este era el salón de biología, específicamente para biología, el 2. Este era el salón de geografía, el 3, que tenía las mapotecas. Me acuerdo clarito. Me acuerdo ver a Graciela Mosca, que nos daba geografía, ahí. Y aquel lo usamos para música, que era el 4, o educación moral y cívica.